¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron realmente los Nefilim? ¿Qué secretos se ocultan tras estos misteriosos gigantes mencionados en los primeros capítulos del Génesis? Durante siglos, su existencia ha sido objeto de debate, censura y fascinación. En este documental nos adentraremos en los antiguos textos sagrados, leyendas olvidadas y teorías prohibidas para desentrañar el origen, la historia y el verdadero significado de los Nefilim. Prepárate para un viaje que desafía las versiones oficiales y se atreve a mirar de frente a los gigantes del pasado. Si te apasionan los misterios ancestrales y las verdades ocultas, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones. ¡Comencemos! En el corazón del Génesis, un pasaje enigmático nos presenta a los Nefilim, seres que han fascinado y desconcertado a teólogos y estudiosos a lo largo de los siglos. La referencia a los Nefilim se encuentra en Génesis 6:1-4, donde se describe un tiempo en el que los hijos de Dios tomaron por esposas a las hijas de los hombres, generando a estos seres extraordinarios. Este contexto es fundamental, pues sitúa a los Nefilim en un periodo de transición en la narrativa bíblica, justo antes del diluvio, sugiriendo una relación directa entre su presencia y la corrupción del mundo que llevó a la intervención divina. Al analizar el término Nefilim, es esencial considerar su etimología y las diversas traducciones que han surgido a lo largo del tiempo. La palabra Nefilim se deriva del hebreo NPL, que significa caer, lo que ha llevado a interpretaciones que sugieren que los Nefilim eran seres caídos o gigantes. Esta ambigüedad lingüística se refleja en las traducciones, donde algunos textos presentan a los Nefilim como gigantes, mientras que otros mantienen el término original. Esta diversidad en la interpretación resalta la complejidad del concepto y cómo puede haber sido percibido en diferentes contextos históricos y culturales. A medida que nos adentramos en el significado del término Nefilim, es crucial considerar el contexto cultural que rodea su mención. En la antigüedad, el pueblo de Israel estaba influenciado por mitologías y creencias de civilizaciones vecinas, como los cananeos y babilonios, que también hablaban de seres semidivinos y héroes de gran estatura. Esta conexión sugiere que los Nefilim podrían haber sido vistos no solo como figuras míticas, sino también como un reflejo de las ansiedades y aspiraciones de la sociedad israelita. La figura de los Nefilim, por tanto, puede ser interpretada como una representación de los límites de la humanidad frente a lo divino, una temática recurrente en la literatura antigua. Las interpretaciones tradicionales de los Nefilim han variado considerablemente a lo largo de la historia, desde su concepción como seres míticos hasta su identificación con figuras históricas. Algunos teólogos sugieren que los Nefilim representan un linaje de gigantes que habitaron la tierra, mientras que otros los consideran como un símbolo de la decadencia moral y la corrupción que precedió al diluvio. Expertos en teología, como John Walton y Gordon Wenham, han señalado que la narrativa de los Nefilim puede ser entendida como una advertencia sobre el abuso del poder y la desobediencia a Dios. La mención de los Nefilim ha influido en las creencias teológicas a lo largo de la historia, generando un amplio espectro de debates y reflexiones. Desde la antigüedad, su figura ha sido objeto de interpretación y reinterpretación, generando mitos y leyendas que han perdurado en la tradición judeocristiana. Textos de historia de la religión destacan cómo los Nefilim han sido utilizados para ilustrar conceptos sobre la justicia divina, la intervención sobrenatural y la lucha entre el bien y el mal. Además, la referencia a los Nefilim no se limita al Génesis. Textos antiguos como el libro de Enoc ofrecen una visión más amplia sobre estos seres, describiendo sus orígenes y su eventual destino. Este libro apócrifo proporciona una narrativa detallada sobre la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad, lo que añade una capa adicional de complejidad a la comprensión de los Nefilim y su papel en la historia sagrada. Por último, el debate académico contemporáneo acerca de los Nefilim sigue siendo vibrante y dinámico. Investigadores como Michael Heiser y Ben Witherington han aportado nuevas perspectivas sobre su significado, explorando conexiones con otras tradiciones antiguas y desafiando interpretaciones tradicionales.
Así, los Nefilim emergen en la narrativa bíblica no solo como figuras de misterio, sino como reflejos de las creencias y temores de una sociedad antigua. La pregunta sobre quiénes son realmente los hijos de Dios se convierte en un enigma que desafía nuestra comprensión de lo divino y lo humano. Este término, utilizado en el contexto del Génesis, ha suscitado diversas interpretaciones a lo largo de la historia, cada una aportando una perspectiva única sobre su significado y su relación con los Nefilim. En primer lugar, es necesario proporcionar una explicación detallada del término hijos de Dios. En la Biblia, la expresión aparece en varios contextos, y sus traducciones pueden variar según las versiones. En el hebreo original, el término utilizado es Benei Ha-Elohim, Bene Ha-Elohim, que puede interpretarse como hijos de los dioses o hijos de Dios. Este concepto se encuentra en el contexto de la creación y la relación entre lo divino y lo humano. Las traducciones y las interpretaciones de este término son fundamentales para entender las diversas teorías que han surgido, desde la antigüedad hasta el presente. Una de las teorías más intrigantes es la de los ángeles caídos, que postula que los hijos de Dios son seres celestiales que descendieron a la tierra. Este punto de vista se apoya en textos apócrifos, como el libro de Enoc, que describe cómo estos ángeles tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim. Esta narrativa no solo añade un componente sobrenatural a la historia, sino que también plantea preguntas sobre la moralidad y la naturaleza del pecado, sugiriendo que la intervención divina en la humanidad puede tener consecuencias desastrosas. Considerando la teoría de los ángeles caídos, es esencial reflexionar sobre sus implicaciones en la narrativa de los Nefilim. Sin embargo, existe otra interpretación que se centra en la noción de linajes sagrados, donde se considera que los hijos de Dios son los descendientes de Set, el hijo de Adán. Esta perspectiva, defendida por algunos teólogos, sostiene que esta línea sagrada se distingue de la de Caín y, por lo tanto, implica una relación especial con Dios. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres en este contexto se concibe como una corrupción de la pureza divina, lo que a su vez puede dar lugar a la aparición de los Nefilim. Por otro lado, la perspectiva de que los hijos de Dios son hombres justos que se unieron con mujeres humanas también ha ganado terreno en el estudio bíblico contemporáneo. Esta interpretación sugiere que la frase se refiere a una distinción moral entre los hombres justos y los impíos, enfatizando la idea de que la justicia divina se manifiesta en las relaciones humanas. Esta visión puede ser vista como un reflejo de las luchas internas de la humanidad y su búsqueda de lo sagrado. A lo largo de la historia, las interpretaciones de los hijos de Dios han evolucionado, lo que a su vez ha influido en la teología y la práctica religiosa. Desde los padres de la Iglesia hasta los teólogos contemporáneos, el entendimiento de estas identidades ha sido objeto de debate y reflexión. Textos históricos sobre la religión revelan cómo las creencias y las doctrinas han cambiado, destacando la relevancia de estas narrativas en diferentes contextos culturales y temporales. El debate académico moderno sobre la identidad de los hijos de Dios ha traído consigo una variedad de opiniones y análisis de expertos contemporáneos en el campo. Investigaciones recientes han puesto de relieve la complejidad de la interpretación de estos textos, sugiriendo que la identidad de los hijos de Dios puede no ser un concepto monolítico, sino que refleja una serie de creencias y preocupaciones teológicas que han variado a lo largo del tiempo. Esta diversidad de enfoques ofrece una rica tela de fondo para explorar las interacciones entre lo divino y lo humano. Así, las identidades de los hijos de Dios no solo enriquecen nuestra comprensión de los Nefilim, sino que también abren un debate teológico profundo. Las interpretaciones de los hijos de Dios impactan cómo se percibe la relación entre el ser humano y lo divino, revelando las tensiones y las dinámicas que han moldeado la fe a lo largo de los siglos. El encuentro entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres se presenta como un acto de transgresión que resuena a través de la historia bíblica.
Este pasaje de Génesis 6:1-4, donde se menciona la unión entre estos dos grupos, ha suscitado una variedad de interpretaciones y discusiones a lo largo de los siglos. En el texto, se observa que esta unión es descrita como algo que ocurre en un contexto de creciente corrupción y de alejamiento de las normas divinas, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de dicha relación. Al examinar traducciones y comentarios bíblicos, se puede notar que el término hijos de Dios ha sido interpretado como seres celestiales, mientras que las hijas de los hombres se presentan como humanas, sugiriendo una mezcla de lo divino con lo terrenal que es fundamental para entender el impacto de este encuentro. Reflexionando sobre las consecuencias de esta unión, es crucial considerar el simbolismo de lo prohibido en la narrativa. La prohibición implícita en este encuentro puede ser vista como una representación de los límites que deben ser respetados entre el orden divino y el humano. Este simbolismo ha sido objeto de análisis en estudios sobre la interpretación bíblica, donde se argumenta que la transgresión de estos límites no solo tiene repercusiones inmediatas, sino que también establece un patrón de desobediencia que se repite en otras narrativas bíblicas. La unión, al ser considerada un acto prohibido, resalta la fragilidad de la relación entre lo divino y lo humano, sugiriendo que el cruce de estas fronteras puede llevar a consecuencias devastadoras. Las consecuencias inmediatas de esta unión incluyen la proliferación de la maldad y la eventual necesidad de un juicio divino que se manifiesta en el relato del diluvio. Sin embargo, más allá de estos eventos, el impacto a largo plazo se relaciona con la creación de seres que desafían la comprensión normal de la humanidad. Este fenómeno tiene profundas implicaciones en el entendimiento del pecado y la transgresión, ya que establece un precedente para las interacciones ilícitas entre lo divino y lo humano, lo que lleva a cuestionar la moralidad de tales encuentros. La ética teológica contemporánea ha explorado estas implicaciones, sugiriendo que el acto de cruzar este umbral no solo representa un desafío a los mandatos divinos, sino que también pone en tela de juicio la naturaleza misma de la humanidad. En un contexto más amplio, se puede observar cómo este tipo de encuentros entre lo divino y lo humano no son exclusivos del relato bíblico. Otras culturas y mitologías han presentado narrativas similares, donde dioses o seres celestiales interactúan con los humanos, a menudo con resultados igualmente problemáticos. Estas comparaciones enriquecen la comprensión de la narrativa bíblica, al situar el encuentro en un marco cultural más amplio que revela patrones comunes en las creencias sobre el sagrado y lo profano. Finalmente, este pasaje ha sido objeto de un debate académico intenso a lo largo de la historia. Eruditos contemporáneos han abordado sus implicaciones desde múltiples ángulos, destacando la profundidad de la transgresión que representa y sus repercusiones en la narrativa del Génesis. Así, la unión prohibida no solo da origen a los Nefilim, sino que plantea preguntas sobre el límite entre lo divino y lo humano. La figura de los Nefilim, descritos como gigantes, invita a una reflexión profunda sobre el significado de ser un gigante en la narrativa bíblica. En este contexto, el término gigante se refiere a seres de gran estatura y fuerza, pero su interpretación va más allá de lo físico. En la tradición bíblica, los Nefilim son mencionados en el libro del Génesis, donde se les describe como los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, la definición de gigante en este contexto puede variar. Algunos estudiosos sugieren que el término proviene del hebreo Nefilim, que podría traducirse como los caídos, lo que implica una conexión con la caída o la transgresión. Las interpretaciones del término gigante abarcan desde lo literal hasta lo simbólico. En la literatura bíblica, los Nefilim son a menudo vistos como entidades que representan la mezcla de lo divino y lo humano, lo que genera un debate sobre su naturaleza. Algunos académicos argumentan que los gigantes simbolizan la corrupción y la decadencia de la humanidad, mientras que otros los ven como figuras de poder y fuerza. Este espectro interpretativo se refleja en diversas fuentes académicas que discuten la dualidad de su existencia, sugiriendo que los Nefilim pueden ser tanto una advertencia contra la desobediencia como un símbolo de lo que puede surgir cuando se cruzan las fronteras entre lo humano y lo divino. A medida que exploramos el simbolismo de los gigantes, es fascinante observar cómo han sido representados en el arte y la literatura a lo largo de la historia.
Desde las esculturas de la antigua Grecia hasta las obras de arte del Renacimiento, los gigantes han sido inmortalizados como figuras que evocan asombro y temor. En la literatura, obras como El gigante egoísta de Oscar Wilde o Gulliver's Travels de Jonathan Swift han utilizado la figura del gigante como un recurso narrativo para explorar temas de moralidad, poder y la condición humana. Estas representaciones enriquecen nuestra comprensión de los Nefilim al situarlos en un contexto más amplio de la historia cultural y artística. Explorar las implicaciones históricas de la figura de los gigantes en diversas culturas revela su importancia en la mitología y la narrativa colectiva. En muchas tradiciones, los gigantes son vistos como guardianes o seres que desafían a los dioses, lo que refleja una lucha por el poder que resuena en las historias de los Nefilim. En la mitología nórdica, por ejemplo, los gigantes juegan un papel crucial en la creación y la destrucción del mundo, mientras que en otras culturas, como la mesopotámica, los seres gigantes a menudo son asociados con la creación de civilizaciones. Esta relación con el poder y la transgresión resuena con las narrativas bíblicas, donde los Nefilim son una representación de la caída moral de la humanidad. En la cultura contemporánea, la figura de los gigantes ha sido reinterpretada y se ha mantenido relevante en diversas manifestaciones culturales. Desde el cine hasta los videojuegos, los gigantes continúan capturando la imaginación colectiva. Ejemplos como El gigante de hierro o las representaciones de gigantes en la saga de El Señor de los Anillos muestran cómo estas figuras pueden ser utilizadas para explorar temas de lucha, sacrificio y redención en contextos modernos. Estos relatos contemporáneos no solo reinventan la figura del gigante, sino que también conectan con la historia de los Nefilim, reflejando nuestras luchas humanas y el deseo de comprensión y significado. Finalmente, el debate académico en torno a la naturaleza y el simbolismo de los Nefilim como gigantes continúa evolucionando. Los estudios contemporáneos analizan su relevancia en el contexto de la teología, la antropología y la mitología, ofreciendo diversas perspectivas que enriquecen la discusión. Algunos académicos enfatizan la importancia de los Nefilim como símbolos de advertencia sobre los peligros de la arrogancia humana, mientras que otros sugieren que representan la búsqueda de poder y la lucha contra las limitaciones impuestas por lo divino. Así, los Nefilim emergen no solo como figuras físicas, sino como símbolos de poder, transgresión y la lucha entre lo humano y lo divino. El diluvio es un evento crucial en la narrativa bíblica, y su relación con los Nefilim plantea preguntas profundas sobre justicia y purificación. En el libro del Génesis, el relato del diluvio se presenta como una respuesta divina a la creciente maldad en la tierra, donde Dios decide limpiar la creación a través de un cataclismo. Los versículos que describen este evento resaltan la tristeza de Dios ante la corrupción de la humanidad y su determinación de empezar de nuevo, lo que establece un contexto dramático para la comprensión de la justicia divina. Consultando diversas traducciones y comentarios bíblicos, se puede observar cómo el lenguaje y la narrativa resaltan la gravedad de la situación que instantáneos llevaron a tal castigo. Dentro de este marco, la mención de los Nefilim se convierte en un punto focal. Estos seres, descritos como gigantes o héroes de la antigüedad, son presentados en un contexto que sugiere su papel como agentes de corrupción. La relación entre el diluvio y los Nefilim se manifiesta en las implicaciones de su destrucción. Su eliminación puede interpretarse no solo como un acto de justicia, sino también como un intento de purificar el mundo de la influencia de seres que trascienden la normalidad humana, lo que ha sido analizado en numerosos textos teológicos. Este análisis revela que su destino está íntimamente ligado a las decisiones divinas, lo que sugiere que su existencia misma fue parte del problema que llevó al diluvio. A medida que exploramos las interpretaciones del diluvio, es esencial considerar cómo este evento se relaciona con las figuras de los gigantes. Algunos estudios académicos sugieren que el diluvio puede ser visto tanto como un castigo por las transgresiones humanas como una forma de purificación, donde la justicia de Dios se manifiesta de manera contundente. Esta dualidad se refleja en las interpretaciones teológicas que han surgido a lo largo de los siglos, desde enfoques que enfatizan la ira divina hasta aquellos que resaltan la misericordia y la oportunidad de un nuevo comienzo.
El simbolismo del diluvio en la tradición bíblica es igualmente significativo, ya que se relaciona con conceptos de justicia y redención. El agua, que puede ser vista como un símbolo de caos y destrucción, también se convierte en un elemento de renovación, sugiriendo que la muerte de los Nefilim y la humanidad corrupta abre la puerta a la posibilidad de una nueva vida. Este simbolismo ha sido objeto de estudio en la ética teológica, donde se reflexiona sobre cómo el diluvio representa no solo la justicia de Dios, sino también su deseo de restaurar el orden en la creación. Las implicaciones culturales del relato del diluvio han sido vastas y diversas, con otras culturas que han interpretado eventos similares en sus propias narrativas. La figura de los gigantes, como los Nefilim, se encuentra en mitos de diferentes civilizaciones, lo que sugiere que la idea de seres poderosos y su eventual caída es un tema recurrente en la historia humana. Comparativas culturales han mostrado que el diluvio no es exclusivo de la tradición judeocristiana, sino que resuena en relatos de otras culturas, lo que invita a una reflexión sobre cómo los mitos comparten elementos comunes relacionados con la justicia, la moralidad y la condición humana. En el debate académico contemporáneo, las opiniones sobre el papel de los Nefilim en la narrativa del diluvio continúan siendo un tema de interés. Algunos eruditos sostienen que su presencia en el relato es esencial para comprender la naturaleza del juicio divino, mientras que otros argumentan que su inclusión refuerza la idea de que la humanidad, en su conjunto, está sujeta a la ira y la gracia de Dios. Estas discusiones enriquecen la comprensión teológica del diluvio y de los Nefilim, ofreciendo un panorama más matizado sobre el significado de estos elementos en la historia bíblica. Así, el diluvio no solo marca la destrucción de los Nefilim, sino que también simboliza un momento de reflexión sobre el juicio y la redención en la historia humana. Las lecciones morales y éticas que se pueden extraer de esta narrativa son profundas, sugiriendo que la humanidad debe considerar las consecuencias de sus acciones y la necesidad de buscar la justicia y la rectitud. La historia del diluvio, en relación con los Nefilim, se convierte así en un aviso sobre la fragilidad de la condición humana y la posibilidad de renovación a través del arrepentimiento y la obediencia. Los vigilantes, figuras enigmáticas en la tradición bíblica, presentan una conexión fascinante con los Nefilim que merece ser explorada. Según el libro de Enoc, que se considera un texto apócrifo, los vigilantes son ángeles que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando así a los Nefilim, seres de gran estatura y fuerza. Esta narrativa sugiere que los vigilantes, en su desobediencia, no solo interfirieron en el orden divino, sino que también aportaron a la humanidad conocimientos que estaban destinados a permanecer ocultos. Los estudios teológicos han identificado a estos ángeles caídos como portadores de enseñanzas que abarcan diversas disciplinas, desde la metalurgia hasta la astrología, lo que pone en evidencia su notable influencia en el desarrollo de la civilización humana. La relación entre los vigilantes y los Nefilim se revela como un vínculo intrínseco que tiene profundas implicaciones para la narrativa bíblica. Al observar el relato de los vigilantes, se entiende que su acto de unión con las hijas de los hombres fue el evento que condujo a la existencia de los Nefilim, marcando un punto de no retorno en la historia de la humanidad. Este acto de transgresión se considera un desafío directo a la creación divina y genera una serie de consecuencias que culminan en el juicio de Dios, manifestado a través del diluvio. A partir de esta perspectiva, el estudio de los vigilantes se convierte en un medio para entender no solo la naturaleza de los Nefilim, sino también los límites de la intervención divina en un mundo cada vez más corrompido. Mientras consideramos el conocimiento prohibido transmitido por los vigilantes, es vital reflexionar sobre su impacto en la humanidad y su relación con los Nefilim. Se argumenta que los conocimientos impartidos por estos seres celestiales no solo dotaron a los humanos con habilidades y técnicas, sino que también introdujeron el concepto de la sabiduría mal empleada. Esto da lugar a un debate sobre la naturaleza del conocimiento. ¿Es inherente a la humanidad aspirar a saber más, incluso cuando ese conocimiento puede llevar a la perdición? La mitología y las tradiciones antiguas a menudo presentan a seres divinos que comparten conocimientos con humanos, pero el caso de los vigilantes destaca por sus consecuencias nefastas, revelando un lado oscuro del deseo de conocimiento.
El simbolismo de los vigilantes ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Algunos académicos contemporáneos proponen que representan la lucha entre lo divino y lo humano, una tensión que se manifiesta en la búsqueda de poder y autonomía por parte de la humanidad. Otros sugieren que encarnan la advertencia sobre los peligros de la desobediencia y la arrogancia, elementos que resuenan en muchas culturas y religiones. La figura de los vigilantes, por lo tanto, no solo se limita a su papel en la historia de los Nefilim, sino que se extiende a una reflexión más amplia sobre la moralidad y la ética en la búsqueda del conocimiento. Las implicaciones teológicas de la narrativa de los vigilantes también son significativas. La historia plantea preguntas sobre la naturaleza del pecado, la responsabilidad y la justicia divina. ¿Qué significa realmente desobedecer a Dios? Los textos de ética teológica sugieren que el conocimiento, aunque poderoso, conlleva una responsabilidad que no debe ser ignorada. La historia de los vigilantes y los Nefilim, en este sentido, se convierte en una lección sobre los límites de la ambición humana y las consecuencias de cruzar esos límites. Al comparar la figura de los vigilantes con otras tradiciones, se pueden encontrar ecos de esta narrativa en mitologías de diversas culturas, donde seres celestiales o semidivinos interactúan con humanos. Estas representaciones suelen reflejar una lucha similar entre la sabiduría y la caída, el poder y la fragilidad. La existencia de tales relatos en múltiples contextos culturales subraya una preocupación universal sobre el conocimiento y su impacto en la humanidad. Finalmente, el debate académico sobre la relevancia de los vigilantes en la tradición bíblica y su relación con los Nefilim continúa siendo un área rica para la investigación. Las opiniones contemporáneas varían, desde quienes consideran a los vigilantes como un símbolo de la transgresión humana, hasta aquellos que ven en ellos un mecanismo narrativo para explorar la naturaleza del conocimiento y la moralidad. Así, los vigilantes no solo influyen en la creación de los Nefilim, sino que también simbolizan el riesgo de la desobediencia y el conocimiento prohibido. El libro de Enoc ofrece una visión fascinante y reveladora sobre los Nefilim, expandiendo la narrativa del Génesis de maneras sorprendentes. Para comprender plenamente el impacto de este texto apócrifo, es esencial situarlo en su contexto histórico y cultural. Se atribuye tradicionalmente a Enoc, el bisabuelo de Noé, y su datación se sitúa entre el siglo III a.C. y el siglo I de Cristo. Este contexto es fundamental, ya que el libro de Enoc refleja las preocupaciones teológicas y sociales de su época en un periodo de crisis y transformación dentro del judaísmo. Los estudios de literatura apócrifa revelan que el texto se compone de varias secciones, siendo la más conocida la primera parte, que aborda la historia de los vigilantes y los Nefilim. A medida que exploramos la relación entre el libro de Enoc y los Nefilim, es evidente que este texto amplía significativamente la historia presentada en el Génesis. Enoc proporciona un relato detallado de los Nefilim como descendencia de los vigilantes, quienes, al descender a la tierra, se unieron con las mujeres humanas. Este origen divino de los Nefilim, junto con su posterior destino como seres castigados, añade una dimensión crítica a la narrativa bíblica. Los análisis de comentarios bíblicos subrayan que, mientras el Génesis menciona brevemente a los Nefilim, el libro de Enoc ofrece una elaborada mitología que detalla su existencia y el juicio divino que enfrentan. La representación de los vigilantes en el texto es otra área de interés. Estos seres son descritos como ángeles caídos que, en su deseo de interactuar con la humanidad, transgreden los límites establecidos por lo divino. A través de pasajes relevantes del libro de Enoc, se revela que los vigilantes no solo tienen un papel protagónico en la historia de los Nefilim, sino que también son responsables de la transmisión de conocimientos prohibidos a los seres humanos, incluyendo enseñanzas sobre la guerra, la astrología y la hechicería. Este conocimiento, a menudo interpretado como un símbolo de la corrupción y la decadencia, plantea preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y su relación con la moralidad. Discutir el simbolismo del conocimiento que los vigilantes transmiten permite comprender cómo el libro de Enoc articula una crítica sobre las consecuencias de la sabiduría sin límites. En este sentido, los estudios de mitología resaltan que, aunque el conocimiento puede ser visto como un don divino, su abuso puede llevar a la perdición.
Esta dualidad se refleja en las diversas interpretaciones que ha tenido el libro de Enoc a lo largo de la historia. La obra ha influido en la teología cristiana, ofreciendo perspectivas que han sido debatidas por teólogos y académicos, quienes destacan su relevancia en la construcción de mitos sobre la creación y el destino del ser humano. Al comparar el libro de Enoc con el Génesis, se pueden observar tanto diferencias como similitudes en el tratamiento de los Nefilim. Mientras el Génesis presenta un relato más conciso y enigmático, el libro de Enoc expande esta narrativa, ofreciendo detalles que enriquecen la comprensión del papel de los Nefilim en el contexto de la historia sagrada. Esta expansión no es meramente literaria. También plantea preguntas teológicas sobre la interacción entre lo divino y lo humano, así como sobre el destino de aquellos que cruzan estas fronteras. Por último, el debate académico contemporáneo sobre la relevancia del libro de Enoc en el estudio de los Nefilim es significativo. Muchos investigadores defienden que este texto apócrifo no debe ser relegado a un estatus marginal, sino que debe ser considerado una pieza fundamental en la comprensión de las tradiciones judías y cristianas. Así, el libro de Enoc no solo proporciona información valiosa sobre los Nefilim, sino que también desafía nuestra comprensión de lo divino y lo humano. La figura de los Nefilim resuena no solo en el contexto bíblico, sino que encuentra paralelismos fascinantes en mitologías de todo el mundo. En la mitología griega, los titanes representan una de las manifestaciones más emblemáticas de gigantes, seres colosales que simbolizan tanto la fuerza como el caos. Estos gigantes, descendientes de Urano y Gea, se enfrentaron a los dioses del Olimpo en una batalla épica que determinó el orden del universo. Similarmente, en la mitología nórdica, los Jotun, o gigantes de hielo y de fuego, encarnan fuerzas primordiales que desafían a los dioses, particularmente a Odín y Thor. En otras tradiciones, como la mitología hindú, encontramos a los asuras, seres poderosos que a menudo entran en conflicto con los dioses, lo que resalta la dualidad entre lo divino y lo caótico. Estos ejemplos ilustran que la figura del gigante no es exclusiva de una sola cultura, sino que aparece de manera recurrente en diversas narrativas mitológicas. A medida que exploramos las similitudes y diferencias entre los Nefilim y otros gigantes, es importante considerar su función cultural. Los Nefilim son a menudo vistos como seres híbridos, que encarnan el cruce entre lo divino y lo humano, lo que los coloca en una posición ambigua dentro de la narrativa bíblica. En contraste, los titanes y los Jotun suelen ser representados con roles más definidos, ya sea como antagonistas de los dioses o como personificaciones de fuerzas naturales. Esta diferenciación en la narrativa refleja las preocupaciones culturales de cada época y sociedad. Por ejemplo, los gigantes en la mitología griega son a menudo el símbolo del desafío a la autoridad divina, mientras que en la mitología nórdica representan las fuerzas del caos que siempre amenazan con desestabilizar el orden cósmico. La función que cumplen los gigantes en las mitologías también se manifiesta en su representación artística. En la escultura griega, los titanes son representados con una musculatura impresionante y una postura desafiante, simbolizando su poder y resistencia. En el arte nórdico, los Jotun son a menudo retratados de manera grotesca, enfatizando su naturaleza amenazante y su vínculo con el caos. Estas representaciones no solo reflejan la estética cultural, sino que también encierran un simbolismo profundo sobre la lucha entre el orden y el desorden, lo que se traduce en una rica tradición de narrativas visuales que han perdurado a lo largo de los siglos. La figura del gigante también ha influido en la literatura contemporánea, apareciendo en obras que van desde las epopeyas clásicas hasta la fantasía moderna. En la literatura anglosajona, por ejemplo, los gigantes en Beowulf representan las fuerzas del mal que el héroe debe superar, mientras que en la serie de fantasía El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, los gigantes son evocados como remanentes de un pasado mítico que continúan influyendo en el presente. Estos ejemplos evidencian cómo la figura del gigante ha sido un recurso narrativo poderoso que permite explorar temas de conflicto, poder y la lucha entre el bien y el mal. El debate académico contemporáneo sobre la relevancia de los mitos de gigantes en la comprensión de los Nefilim ha abierto nuevas perspectivas. Algunos investigadores argumentan que el estudio comparativo de estas figuras mitológicas puede ofrecer claves para entender las ansiedades culturales sobre la transgresión y la hibridación.
La figura del gigante, en sus múltiples formas, representa no solo un desplazamiento físico, sino también un desplazamiento moral y ético que resuena a través de las historias humanas. Finalmente, reflexionar sobre las lecciones que se pueden extraer de la figura del gigante en diversas culturas revela la universalidad de ciertos temores y aspiraciones humanas. La lucha contra las fuerzas titánicas, ya sean externas o internas, refleja un deseo intrínseco de mantener el orden en un mundo inherentemente caótico. Así, los mitos de gigantes en diversas culturas no solo enriquecen nuestra comprensión de los Nefilim, sino que también reflejan temores y aspiraciones humanas universales. La arqueología ofrece una ventana fascinante hacia el pasado, y la búsqueda de huellas de los Nefilim nos lleva a explorar lo prohibido. En las últimas décadas, el estado actual de la arqueología relacionada con los Nefilim ha generado un interés renovado, con excavaciones en sitios que se consideran potencialmente relevantes para la comprensión de estas figuras míticas. Entre los hallazgos más destacados se encuentran sitios en el antiguo Oriente Próximo, donde estructuras monumentales y restos óseos han suscitado debates sobre su posible conexión con relatos de gigantes. Excavaciones en áreas como el Valle de Jezreel y la región de los Montes Golán han revelado evidencias que algunos arqueólogos argumentan podrían estar asociadas con las historias bíblicas. Examinando los restos arqueológicos, ciertos hallazgos han sido específicamente asociados con gigantes o figuras que podrían reflejar a los Nefilim. Por ejemplo, se han descubierto restos óseos de gran tamaño en diversas partes del mundo, incluyendo algunos que han sido objeto de estudio por su posible relación con estaturas inusuales. Además, estructuras monumentales, como tumbas megalíticas y edificaciones de gran escala, han sido interpretadas por algunos investigadores como evidencia de civilizaciones que podrían haber rendido culto a seres gigantes. Estos hallazgos, aunque a menudo insuficientemente documentados, han alimentado la discusión sobre la existencia de los Nefilim. A medida que analizamos los hallazgos arqueológicos, es crucial considerar las interpretaciones que se les han dado y las controversias que han surgido. Algunos arqueólogos y científicos han abordado los hallazgos desde un enfoque crítico, sugiriendo que muchas de las afirmaciones sobre gigantes son infundadas o basadas en malentendidos de la evidencia. Por otro lado, hay quienes apoyan la idea de que los relatos de gigantes en textos antiguos, incluidos los de la Biblia, podrían estar basados en figuras históricas reales que han sido exageradas a lo largo del tiempo. Esta tensión entre la interpretación científica y la narrativa mitológica resalta la complejidad de estudiar los Nefilim a través de una lente arqueológica. Las controversias en torno a hallazgos que podrían relacionarse con los Nefilim no se limitan a la interpretación de los restos. Teorías de conspiración han emergido, sugiriendo que algunas evidencias han sido ocultadas o malinterpretadas por la comunidad científica. Este escepticismo también se manifiesta en debates sobre la autenticidad de ciertos artefactos que se presentan como evidencia de la existencia de los Nefilim. El desafío es discernir entre las pruebas científicas y las narrativas que a menudo se entrelazan con creencias populares y mitos. Además, la relación con culturas antiguas ofrece un contexto valioso sobre la figura de los gigantes. Hallazgos arqueológicos en civilizaciones como la mesopotámica y la egipcia han revelado mitos y relatos de seres de gran estatura que se asemejan a las descripciones de los Nefilim. Estudios comparativos que analizan las similitudes entre estos relatos y los encontrados en la tradición judeocristiana pueden enriquecer la comprensión de cómo diferentes culturas han interpretado la figura del gigante a lo largo de la historia. Reflexionando sobre cómo estos hallazgos arqueológicos afectan la fe y la interpretación religiosa relacionada con los Nefilim, es evidente que la arqueología puede desafiar o reforzar creencias. Para algunos creyentes, la evidencia tangible puede servir como un refuerzo a la narrativa bíblica, mientras que otros pueden encontrar sus creencias en conflicto con descubrimientos que no encajan en una interpretación literal de los textos sagrados. Este diálogo entre fe y evidencia es fundamental para comprender el impacto de la arqueología en la teología contemporánea. Por último, el debate académico sobre la relevancia de los hallazgos arqueológicos en el estudio de los Nefilim y su contexto histórico es vibrante y diverso.
Con voces contemporáneas que abogan por una reevaluación de la evidencia y un enfoque más interdisciplinario, la arqueología continúa siendo un campo en evolución que busca entender no solo lo que existió en el pasado, sino también cómo esos vestigios pueden informar nuestra comprensión de las narrativas que han perdurado a lo largo del tiempo. Así, la arqueología no solo busca evidencias de los Nefilim, sino que también plantea preguntas sobre la relación entre historia, fe y mitología. A lo largo de la historia, los Nefilim han dejado un eco en la teología que resuena a través de diversas tradiciones religiosas. Desde las primeras interpretaciones, los teólogos han debatido el significado y el papel de los Nefilim en la narrativa bíblica, especialmente en el contexto de la relación entre lo divino y lo humano. Textos de historia de la teología destacan cómo los primeros pensadores, como los padres de la Iglesia, interpretaron a los Nefilim como seres que encarnaban la mezcla entre lo celestial y lo terrenal, lo que generó diversas lecturas sobre su naturaleza y función en el relato bíblico. A medida que exploramos el desarrollo teológico de los Nefilim, es importante considerar su influencia en la literatura y la cultura popular. A través de los siglos, la interpretación de los Nefilim ha evolucionado, reflejando cambios en la teología cristiana y judía. Investigaciones académicas han demostrado que estas figuras han sido vistas, en diferentes momentos, como símbolos de la caída del hombre, la corrupción y el juicio divino. En la Edad Media, por ejemplo, los Nefilim fueron frecuentemente asociados con la maldad y el castigo divino, lo que llevó a su inclusión en diversas obras teológicas que abordaban la moralidad y la naturaleza del pecado. La figura de los Nefilim también ha influido en obras literarias significativas a lo largo de la historia, desde textos sagrados hasta obras de ficción. Su representación ha servido como un poderoso símbolo de la lucha entre el bien y el mal, así como de las complejas interacciones entre lo humano y lo divino. Este impacto se extiende más allá de la teología, penetrando en la cultura popular contemporánea, donde los Nefilim a menudo aparecen en la literatura, el cine y los videojuegos, reflejando el interés continuo en su narrativa y simbolismo. Sin embargo, la figura de los Nefilim no ha estado exenta de controversias teológicas. A lo largo de los siglos, debates sobre su naturaleza, origen y significado han surgido en diversas tradiciones. Estas controversias han desafiado las interpretaciones ortodoxas, generando un rico campo de discusión que abarca desde la exégesis bíblica hasta la teología sistemática. La ambigüedad de su descripción en los textos sagrados ha permitido que surjan múltiples interpretaciones, reafirmando así su relevancia en el estudio teológico. Reflexionando sobre el legado de los Nefilim en la teología contemporánea, es evidente que su figura sigue siendo objeto de interés y análisis. Su representación en debates actuales sobre la relación entre la humanidad y lo divino invita a una reconsideración de los límites de lo sagrado y lo profano. Los Nefilim, como entidades que desafían las definiciones convencionales, continúan inspirando discusiones sobre la naturaleza del ser humano y su conexión con lo divino. Finalmente, el debate académico contemporáneo sobre el impacto de los Nefilim en la teología y en la comprensión de lo sagrado refleja una continua fascinación por su complejidad. Las opiniones varían, desde aquellos que los ven como meras figuras míticas, hasta quienes argumentan que su existencia y significado ofrecen profundas lecciones sobre la condición humana y la búsqueda de lo trascendental. Así, el impacto de los Nefilim en la teología no solo revela su complejidad, sino que también desafía nuestra comprensión de lo divino y lo humano. Los Nefilim, como figuras de poder y desafío, nos llevan a reflexionar sobre el simbolismo de la transgresión en la narrativa bíblica. En este contexto, la transgresión se puede definir como el acto de cruzar límites establecidos, especialmente aquellos que son considerados sagrados. En la tradición bíblica, esta noción está íntimamente ligada a la desobediencia a Dios y a la ruptura de los pactos divinos. Los Nefilim, con su ascendencia híbrida y su propio poder, encarnan esta transgresión, desafiando la jerarquía divina y la orden natural del universo. Según estudios teológicos, su existencia se presenta como una violación de la creación divina, sugiriendo que la búsqueda de poder y grandeza puede llevar a la humanidad a actuar en contra de los deseos de lo divino. El simbolismo de los Nefilim se manifiesta en su representación como guerreros y gigantes,
figuras que luchan por el dominio y la supremacía. En el libro de Génesis se menciona que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, Génesis 6:4, lo que sugiere su presencia como una forma de poder que no solo desafía a los hombres, sino también a Dios mismo. Este desafío se puede interpretar como un acto de desobediencia que refleja la lucha constante entre el ser humano y su creador, una lucha que se manifiesta a lo largo de toda la narrativa bíblica. A través de estas representaciones, se evidencia cómo los Nefilim simbolizan el conflicto inherente entre la búsqueda de poder y la necesidad de obediencia a lo divino, lo que ha sido destacado por varios teólogos contemporáneos en sus estudios sobre el papel de la transgresión en la moralidad bíblica. Reflexionando sobre las implicaciones morales de la figura de los Nefilim, se plantea una crítica a la ambición desmedida y la arrogancia humana. La historia de los Nefilim nos ofrece una advertencia acerca de las consecuencias de la búsqueda de poder sin límites, sugiriendo que tal transgresión puede llevar a la ruina no solo personal, sino también colectiva. Estudios de ética contemporánea argumentan que la figura de los Nefilim puede ser vista como un espejo para la humanidad, invitando a cuestionar nuestras propias ambiciones y la forma en que éstas pueden impactar nuestro entorno y nuestras relaciones con lo divino. Este simbolismo ha encontrado resonancia en la cultura popular, donde los Nefilim han sido representados en múltiples formas, desde la literatura hasta el cine, reflejando el fascinante y a menudo inquietante dilema de la transgresión. Estas representaciones culturales han contribuido a la construcción de una imagen de los Nefilim como seres tanto fascinantes como temidos, enfatizando su dualidad como símbolos de poder y advertencia contra la desobediencia. Este impacto en la percepción de lo divino se traduce en una exploración de la moralidad, donde la figura de los Nefilim se convierte en un punto de partida para discutir las implicaciones éticas de nuestras decisiones. En comparación con otras figuras en distintas mitologías y religiones, los Nefilim encuentran paralelismos con entidades que también representan la transgresión y el desafío a lo divino, desde titanes en la mitología griega hasta figuras de rebelión en otras tradiciones. Estos relatos comparten una narrativa común sobre la lucha entre la ambición humana y la autoridad divina. Este diálogo entre las tradiciones muestra cómo la transgresión ha sido un tema recurrente en la historia de la humanidad, sugiriendo que el deseo de poder es un aspecto intrínseco de la naturaleza humana que trasciende culturas y épocas. El debate académico en torno al simbolismo de los Nefilim destaca la relevancia de estas figuras en la discusión ética y moral contemporánea. Investigadores contemporáneos han comenzado a reinterpretar el significado de los Nefilim a la luz de los desafíos actuales que enfrenta la humanidad, como la explotación de recursos y la búsqueda de poder en un mundo cada vez más interconectado. Así, las figuras de los Nefilim se convierten en un punto de referencia para reconsiderar la relación entre poder, ética y responsabilidad en un contexto moderno. Así, los Nefilim no solo simbolizan la transgresión, sino que también invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder y la obediencia. Su existencia en la narrativa bíblica invita a la humanidad a examinar las lecciones que pueden extraerse de sus historias, subrayando la importancia de reconocer los límites y la necesidad de una relación equilibrada con lo divino y con nuestros propios deseos de grandeza. La figura de los Nefilim ha dejado una huella profunda en la cultura visual, y su representación en el arte nos ofrece una ventana a su simbolismo. A lo largo de la historia del arte, los Nefilim han sido representados de diversas maneras, desde las primeras manifestaciones en el arte antiguo hasta las interpretaciones contemporáneas. Estas representaciones han variado según el contexto cultural y los valores de cada época, reflejando las preocupaciones y creencias de las sociedades que las produjeron. Los estudios de historia del arte han documentado estas transformaciones, subrayando cómo la figura de los Nefilim ha sido reinterpretada y adaptada a lo largo de los siglos. Al examinar obras específicas que representan a los Nefilim, se puede observar una rica variedad de enfoques artísticos. Por ejemplo, en la obra de artistas renacentistas, como Giovanni Battista Tiepolo, los Nefilim son representados con una majestuosidad que enfatiza su naturaleza sobrenatural y su conexión con lo divino. En contraste, las esculturas del siglo XIX, como las de Auguste Rodin,
pueden explorar la humanidad de estas figuras, sugiriendo un conflicto interno entre lo divino y lo terrenal. Estas obras no solo ilustran a los Nefilim, sino que también invitan al espectador a reflexionar sobre su simbolismo, que a menudo se relaciona con temas de poder, caída y redención. El simbolismo de los Nefilim en las representaciones artísticas es un tema recurrente que merece un análisis más profundo. En la narrativa bíblica, los Nefilim son descritos como gigantes, seres de gran estatura y fuerza, lo que en el arte se traduce frecuentemente en representaciones de grandeza y dominio. Sin embargo, también pueden simbolizar el peligro de la hibridación entre lo humano y lo divino, lo que sugiere una advertencia sobre los límites que no deben cruzarse. Estudios artísticos contemporáneos han abordado cómo estas interpretaciones reflejan las tensiones de la condición humana, la lucha entre lo sagrado y lo profano, y el deseo de trascendencia. A medida que analizamos obras específicas, es importante considerar cómo estas representaciones han influido en la cultura popular. Los Nefilim han sido referenciados en la literatura, el cine y los videojuegos, donde su imagen ha sido utilizada para explorar temas como el poder, la rebelión y la búsqueda de identidad. Esta influencia cultural demuestra que la figura de los Nefilim no solo tiene un lugar en las narrativas religiosas, sino que también se ha convertido en un símbolo de la lucha humana por comprender lo desconocido. Es interesante comparar la representación de los Nefilim con otras figuras míticas en el arte, como los semidioses de la mitología griega. Ambos comparten la dualidad de ser tanto humanos como divinos, pero mientras que los semidioses a menudo son presentados como héroes, los Nefilim tienden a ser asociados con la caída y la decadencia. Esta comparación resalta no solo las similitudes en la representación de la divinidad y la humanidad, sino también las diferencias en las narrativas morales que rodean a estas figuras. El debate académico contemporáneo sobre la relevancia de las representaciones artísticas de los Nefilim se centra en su impacto en la discusión cultural y teológica. Algunos estudiosos argumentan que estas representaciones son esenciales para comprender la evolución de la iconografía religiosa y su influencia en la percepción de lo sagrado en la sociedad moderna. Otros sugieren que la fascinación por los Nefilim en el arte refleja un anhelo humano por explorar temas de identidad y existencia en un mundo cada vez más complejo. Reflexionando sobre las lecciones estéticas que se pueden extraer de la representación de los Nefilim en el arte, se puede argumentar que estos seres, en su ambigüedad, nos invitan a cuestionar nuestras propias limitaciones y aspiraciones. Al confrontar la dualidad de su existencia, el arte nos recuerda que la lucha entre lo divino y lo humano es una constante en la experiencia humana. Así, los Nefilim en el arte no solo representan una narrativa bíblica, sino que también reflejan las complejidades de la condición humana. La figura de los Nefilim ha encontrado un espacio en la literatura a lo largo de los siglos, y su narrativa ha evolucionado de maneras sorprendentes. En los textos antiguos, como la Biblia hebrea y obras apócrifas, los Nefilim aparecen como seres de gran estatura, a menudo descritos como gigantes que habitaron la tierra antes del diluvio. Por ejemplo, en el libro de Génesis se menciona que eran los valientes que hubo en la antigüedad. Este pasaje ha sido objeto de numerosos estudios que analizan su simbolismo y su lugar en la cosmovisión antigua. En otros escritos, como el libro de Enoc, se profundiza en la naturaleza de los Nefilim, explorando su origen y su relación con los vigilantes, lo que añade una capa de complejidad a su representación literaria. A medida que exploramos las influencias literarias de los Nefilim, es importante considerar cómo se comparan con otras figuras míticas. A lo largo de la historia, los Nefilim han sido interpretados de diversas maneras, desde símbolos de la corrupción humana hasta representaciones de la lucha entre lo divino y lo terrenal. Esta interpretación ha sido reflejada en obras literarias a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en El paraíso perdido, de John Milton, los Nefilim pueden ser vistos como una alegoría de la caída del hombre y la búsqueda de poder. En la literatura moderna, su simbolismo ha sido reinterpretado, a menudo apareciendo en contextos que abordan temas de identidad, poder y la dualidad de la naturaleza humana. En la narrativa contemporánea, los Nefilim han encontrado un nuevo hogar en la cultura popular, manifestándose en novelas, series de televisión y películas.
Estas representaciones a menudo los sitúan como seres sobrenaturales que navegan en un mundo donde lo divino y lo humano colisionan. La serie Cazadores de Sombras de Cassandra Clare, por ejemplo, presenta a los Nephilim como cazadores de demonios, lo que refleja una nueva comprensión de su papel en el orden mundial. Esta transformación de su figura ha contribuido a una discusión más amplia sobre la naturaleza de los héroes y antihéroes en la literatura actual. Además, al comparar los Nephilim con otras figuras míticas, surge un interesante diálogo sobre el simbolismo de lo monstruoso y lo divino. Los titanes de la mitología griega, por ejemplo, comparten características de grandeza y tragedia, reflejando las luchas inherentes a la condición humana. Esta relación entre los Nephilim y otras entidades míticas resalta el deseo humano de entender lo desconocido y lo sobrenatural, proporcionando un espejo a nuestras propias luchas internas. El impacto cultural de los Nephilim en la narrativa es innegable, ya que han influido en la percepción de lo divino y lo humano a lo largo de la historia. Su representación a menudo invita a la reflexión sobre la moralidad, la justicia y el equilibrio entre el poder y la responsabilidad. La figura de los Nephilim nos confronta con la pregunta de hasta dónde podemos llegar en nuestra búsqueda de conocimiento y poder, y qué precio estamos dispuestos a pagar por ello. En el debate académico contemporáneo, la relevancia de los Nephilim sigue siendo un tema de interés, con estudios que destacan su simbolismo en la literatura y su resonancia en la cultura moderna. Críticos como Harold Bloom han argumentado que la fascinación por los Nephilim es un reflejo de nuestra propia inseguridad respecto a lo desconocido y lo divino. Esta interpretación invita a un análisis más profundo de cómo los mitos antiguos pueden moldear nuestras narrativas actuales y lo que éstas nos enseñan sobre nuestra propia existencia. Así, los Nephilim en la literatura no solo reflejan una narrativa bíblica, sino que también ofrecen una reflexión sobre la condición humana y lo divino. A través de su representación en diversas obras, se nos recuerda que las luchas entre lo humano y lo divino son eternas, y que nuestras narrativas, tanto antiguas como modernas, continúan buscando respuestas a preguntas que han perdurado a lo largo del tiempo. Las teorías modernas sobre los Nephilim ofrecen un enfoque intrigante que los conecta con civilizaciones antiguas y desaparecidas. En este contexto, se han planteado diversas hipótesis que sugieren la existencia de los Nephilim como seres de gran estatura y poder, que habrían coexistido con los humanos en épocas pasadas. Estas teorías han evolucionado a partir de textos bíblicos y mitologías antiguas, proponiendo que los Nephilim no solo eran figuras míticas, sino que podrían haber tenido un impacto tangible en la historia de civilizaciones como la sumeria y la egipcia. Investigaciones recientes han buscado establecer vínculos entre relatos antiguos y descubrimientos arqueológicos, sugiriendo que la influencia de los Nephilim podría haber sido más amplia de lo que tradicionalmente se ha aceptado. A medida que examinamos la relación entre los Nephilim y las civilizaciones perdidas, es importante considerar las evidencias arqueológicas que respaldan estas teorías. Hallazgos en la región de Mesopotamia, como estructuras megalíticas que algunos investigadores interpretan como vestigios de la actividad de los Nephilim, han impulsado el debate sobre su existencia. Estudios arqueológicos han revelado inscripciones y artefactos que, según algunos expertos, aluden a estos seres, reforzando la idea de que pudieron haber sido parte integral de sociedades antiguas. Por ejemplo, un análisis de las tablillas sumerias ha llevado a algunos académicos a argumentar que la representación de gigantes en su mitología podría estar relacionada con los relatos sobre los Nephilim. Además, el impacto cultural de estas teorías ha sido significativo, extendiéndose a la cultura popular y moldeando la percepción pública de la historia antigua. Libros, documentales y películas han popularizado la idea de los Nephilim como figuras clave en la narrativa de las civilizaciones perdidas, lo que a su vez ha influido en la manera en que se interpretan los mitos y leyendas de diversas culturas. Esta fascinación por los Nephilim ha llevado a un renovado interés en el estudio de civilizaciones antiguas, abriendo nuevas líneas de investigación y fomentando un diálogo entre disciplinas que antes se consideraban separadas. El debate académico sobre la validez de estas teorías es intenso y diverso. Algunos investigadores defienden la posibilidad de que los Nephilim existieran en algún momento de la historia humana, mientras que otros argumentan que estas ideas carecen de fundamento científico y se basan en interpretaciones erróneas de los textos antiguos.
Este desacuerdo resalta la complejidad de la investigación sobre los Nefilim y su lugar en el contexto de la historia antigua. Las opiniones contemporáneas varían ampliamente, desde quienes ven valor en explorar estas narrativas, hasta aquellos que las rechazan como meras especulaciones sin base. Reflexionar sobre las lecciones que se pueden extraer de la relación entre los Nefilim y civilizaciones perdidas nos lleva a reconsiderar cómo entendemos nuestras propias raíces culturales. La búsqueda de conexiones entre mitos antiguos y la historia real plantea preguntas sobre la naturaleza de la humanidad y su desarrollo a través de los milenios. Al examinar estas teorías, se nos invita a explorar no solo lo que sabemos, sino también lo que aún nos queda por descubrir sobre nuestro pasado. Finalmente, considerar cómo estas teorías pueden impactar la investigación futura sobre los Nefilim y la historia antigua es esencial para comprender su relevancia en la actualidad. A medida que la arqueología avanza y se desarrollan nuevos métodos de análisis, es probable que surjan más evidencias que puedan confirmar o desafiar las narrativas existentes sobre los Nefilim. Así, la exploración de los Nefilim en el contexto de civilizaciones perdidas no solo desafía nuestra comprensión de la historia, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre nuestra propia existencia. Los hallazgos arqueológicos relacionados con los Nefilim presentan desafíos intrigantes para la comunidad científica, planteando preguntas sobre su existencia. Entre los descubrimientos más notables se encuentran restos óseos de grandes dimensiones, así como estructuras megalíticas que algunos investigadores han vinculado a la narrativa bíblica de estos seres. Por ejemplo, en diversas excavaciones en el Medio Oriente se han identificado esqueletos que, si bien pueden ser interpretados como pertenecientes a individuos de gran estatura, han suscitado debates sobre su verdadera naturaleza. Estos hallazgos han sido documentados en artículos de arqueología que analizan su contexto histórico y cultural, aunque la falta de evidencia concluyente sigue generando incertidumbre. A medida que exploramos las interpretaciones científicas de estos hallazgos, es crucial considerar las controversias que han surgido en torno a ellos. Expertos en arqueología y antropología han ofrecido diversas opiniones, desde quienes proponen que estos restos podrían ser representaciones de una cultura antigua que exageró su tamaño en la mitología, hasta aquellos que insisten en que la falta de correlación directa con la narrativa bíblica hace que su relación con los Nefilim sea cuestionable. Esta diversidad de enfoques refleja la complejidad del pensamiento científico y las dificultades inherentes a la interpretación de evidencia arqueológica en un marco que a menudo se enfrenta a creencias profundamente arraigadas. Las controversias no solo se limitan a la interpretación de los hallazgos, sino que también se extienden a la manera en que la ciencia y la religión interactúan en la comprensión de la historia. La figura de los Nefilim, como parte de la tradición bíblica, plantea preguntas fundamentales sobre la veracidad de los relatos sagrados en contraste con la evidencia empírica. Estudios recientes han intentado explorar esta relación, poniendo de relieve cómo las narrativas religiosas pueden influir en la investigación científica y viceversa. Estas dinámicas a menudo generan un debate en la comunidad científica, donde algunos abogan por una separación clara entre la investigación académica y las creencias personales, reflexionando sobre cómo estos hallazgos afectan nuestra comprensión de la historia antigua y la narrativa bíblica. Se torna evidente que la arqueología no solo busca desenterrar el pasado, sino que también se enfrenta a la tarea de contextualizarlo dentro de un marco interpretativo más amplio. Los descubrimientos arqueológicos, aunque fascinantes, deben ser considerados con cautela, reconociendo que su significado puede variar según el contexto cultural y religioso en el que se analicen. Así, la interacción entre la ciencia y la narrativa bíblica sobre los Nefilim no solo desafía nuestra comprensión de la historia, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la verdad. Considerando las implicaciones para la investigación futura sobre los Nefilim y la arqueología, es probable que los hallazgos continúen generando interés y controversia. La posibilidad de descubrimientos adicionales que puedan aportar claridad a este tema siempre está presente, así como la necesidad de un enfoque interdisciplinario que integre la arqueología, la antropología y la teología. Finalmente, las lecciones que se pueden aprender de la interacción entre evidencia científica y narrativa bíblica son numerosas,
desde la importancia de mantener una mente abierta hasta la necesidad de un diálogo constructivo entre diferentes formas de conocimiento que puede enriquecer nuestra comprensión del pasado y de nosotros mismos. Los Nefilim, como figuras de dualidad, nos invitan a reflexionar sobre la lucha entre lo humano y lo divino en nuestra propia existencia. La dualidad de la naturaleza humana puede definirse como la coexistencia de aspectos opuestos en el ser humano, donde la capacidad de razonar y el instinto primario a menudo entran en conflicto. En el caso de los Nefilim, esta dualidad se manifiesta en su origen, como seres que combinan la divinidad y la humanidad, lo que los convierte en un símbolo de la ambigüedad inherente a nuestra existencia. Estudiosos como Carl Jung han abordado esta dualidad, sugiriendo que el hombre es un ser que transita entre lo consciente y lo inconsciente, reflejando la lucha entre el bien y el mal. A medida que exploramos el simbolismo de los Nefilim, es importante considerar cómo esta dualidad se refleja en otras cosmovisiones. En la tradición bíblica, los Nefilim son descritos como los héroes de la antigüedad, lo que implica una grandeza que, sin embargo, está teñida de tragedia. Este simbolismo se alinea con la idea de que lo divino y lo humano están en constante tensión. La Biblia menciona que los Nefilim eran poderosos y famosos, lo que sugiere no solo su fuerza física, sino también su capacidad para influir en el mundo a su alrededor, un rasgo que es tanto admirable como peligroso. En el contexto teológico, esto plantea preguntas sobre hasta qué punto los seres humanos pueden aspirar a lo divino sin perder su humanidad esencial. Las implicaciones filosóficas de la existencia de los Nefilim para la comprensión de la humanidad son significativas. Filósofos contemporáneos han discutido cómo la búsqueda de la perfección y del conocimiento puede llevar a la autodestrucción. La figura de los Nefilim, con su mezcla de atributos divinos y humanos, simboliza esta búsqueda trágica. La ética de la aspiración a lo sublime, sin considerar las consecuencias de tal ambición, resuena en la narrativa de los Nefilim y ofrece un espejo para reflexionar sobre nuestras propias aspiraciones y límites. Comparar la figura de los Nefilim con otras culturas y mitologías también enriquece nuestra comprensión de la dualidad en la naturaleza humana. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos a los titanes, seres de gran poder que, al igual que los Nefilim, encarnan la lucha entre lo divino y lo mortal. La historia de estos gigantes resuena con la tradición bíblica, sugiriendo que la dualidad de la existencia humana ha sido un tema recurrente en diversas narrativas a lo largo de la historia. El impacto de la figura de los Nefilim en la teología contemporánea es palpable, ya que ha llevado a una reevaluación de las narrativas acerca de la creación y del papel del ser humano en el cosmos. Teólogos han debatido sobre la naturaleza de la caída y la necesidad de una reconciliación entre lo humano y lo divino, reflexionando sobre cómo los Nefilim representan las consecuencias de cruzar los límites impuestos por lo divino. Este diálogo teológico no solo se centra en la figura de los Nefilim, sino que también invita a una introspección sobre nuestra propia condición. El debate académico sobre la relevancia de los Nefilim en el estudio de la filosofía y la teología continúa, con opiniones diversas que resaltan la complejidad de su simbolismo. Algunos investigadores argumentan que la figura de los Nefilim es fundamental para entender las narrativas de poder y moralidad en la historia de la humanidad. Otros sostienen que su estudio puede ofrecer lecciones sobre el equilibrio necesario entre la ambición y la humildad. Así, la figura de los Nefilim no solo representa la dualidad de la naturaleza humana, sino que también plantea preguntas sobre nuestra propia existencia y moralidad. Al reflexionar sobre su simbolismo, podemos encontrar lecciones significativas sobre la naturaleza de nuestra lucha interna y el equilibrio que buscamos en un mundo donde lo humano y lo divino coexisten de manera compleja y a menudo conflictiva. El legado de los Nefilim nos invita a reflexionar sobre las lecciones morales que se pueden extraer de su historia. La narrativa que rodea a estas figuras bíblicas resuena con advertencias sobre la transgresión y el desvío de las normas divinas. En este sentido, uno de los aspectos más significativos es cómo su existencia y posterior castigo se pueden interpretar como un mirador hacia las consecuencias del comportamiento humano que desafía los límites establecidos por lo divino.
Textos de ética y teología sugieren que la historia de los Nefilim sirve como un recordatorio de que las acciones humanas pueden tener repercusiones devastadoras, tanto a nivel individual como colectivo. Este tipo de reflexión ética se encuentra en la base de muchas tradiciones religiosas, que abogan por la adherencia a principios morales universales. El simbolismo del castigo de los Nefilim se presenta como un aviso contundente para la humanidad sobre la transgresión. En el libro de Génesis, la narración de su destrucción no solo actúa como un relato de eventos históricos, sino también como una alegoría sobre la justicia divina. La frase «y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra», Génesis 6:6, encapsula la gravedad del desvío moral que llevó a su condena. Esta advertencia resuena en el contexto contemporáneo, donde las implicaciones de nuestras acciones pueden ser igualmente cataclísmicas. Así, el castigo de los Nefilim se convierte en un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad ética de las decisiones humanas. A medida que consideramos la moralidad contemporánea, es esencial comparar el legado de los Nefilim con otras figuras que sirven como advertencias. Por ejemplo, la historia de Ícaro en la mitología griega también ilustra las consecuencias de la desobediencia y la hubris. Ambas narrativas transmiten un mensaje similar: el peligro de sobrepasar los límites impuestos, ya sea por la divinidad o por la naturaleza misma. Este tipo de comparaciones permite un entendimiento más profundo de cómo las lecciones morales se entrelazan a través de diversas culturas y tradiciones. El impacto de los Nefilim en la teología contemporánea también es digno de análisis. Su figura ha suscitado debates sobre la naturaleza del pecado y la justicia divina, influyendo en la manera en que se entiende la moralidad dentro de las comunidades de fe. Algunos teólogos contemporáneos abogan por una interpretación que enfatiza la necesidad de alinearse con principios éticos universales, sugiriendo que el legado de los Nefilim debe verse como una advertencia sobre los peligros de la desobediencia a lo divino. Este enfoque contemporáneo resuena con la idea de que las advertencias del pasado siguen siendo relevantes en la actualidad. El debate académico en torno a la relevancia de los Nefilim como figuras de advertencia moral es amplio y diverso. Algunos estudiosos consideran que su historia es un recordatorio necesario en una era de creciente indiferencia ética, mientras que otros argumentan que su simbolismo se ha diluido en el contexto de la modernidad. Sin embargo, el consenso general apunta a la importancia de mantener viva la discusión sobre su legado, ya que la historia de los Nefilim ofrece un marco para considerar las implicaciones de nuestras acciones en el presente. Finalmente, reflexionar sobre las lecciones que se pueden extraer de la figura de los Nefilim para la humanidad en el futuro implica reconocer que la búsqueda de entendimiento moral es un proceso continuo. Las advertencias de la historia, representadas por los Nefilim, nos instan a ser conscientes de las consecuencias de nuestras elecciones y a considerar la relación entre lo humano y lo divino. Así, los Nefilim no solo representan un capítulo en la historia bíblica, sino que también ofrecen un profundo aviso para la humanidad en su búsqueda de entendimiento moral. La figura de los Nefilim continúa resonando en la cultura moderna, y su representación en diferentes medios ofrece una ventana a su simbolismo contemporáneo. En el cine, los Nefilim han surgido en diversas narrativas, desde películas de fantasía hasta thrillers que exploran temáticas religiosas y apocalípticas. Un ejemplo notable es la película Noé, de Darren Aronofsky, donde los Nefilim son representados como seres gigantescos que, aunque distorsionan su mitología original, reflejan la lucha entre lo humano y lo divino. En la literatura, estos seres han encontrado su lugar en novelas de fantasía y ciencia ficción, donde a menudo se presentan como figuras trágicas, simbolizando la ambigüedad de la naturaleza humana y su relación con lo sobrenatural. El simbolismo que se atribuye a los Nefilim en estas representaciones modernas es variado y profundo. A menudo se les ve como metáforas de la dualidad de la existencia, encarnando tanto lo divino como lo terrenal. Este simbolismo se manifiesta en la forma en que los Nefilim son retratados como seres que poseen una fuerza y un conocimiento extraordinarios, pero que también están condenados a una existencia de conflicto y alienación. Este contraste resuena en la cultura contemporánea, donde las luchas internas y la búsqueda de identidad son temas recurrentes en la narrativa popular. A medida que exploramos las representaciones modernas, es importante considerar cómo se comparan con otras figuras míticas en la cultura contemporánea.
Los Nefilim, en su esencia, encuentran paralelismos con otros arquetipos de héroes caídos, como los titanes en la mitología griega o los antihéroes en la narrativa moderna. Estos personajes reflejan la fascinación de la sociedad por lo sublime y lo grotesco, así como la atracción hacia lo prohibido y lo desconocido. Esta convergencia de mitos subraya la continuidad de los temas universales que los Nefilim representan. El debate académico en torno a la relevancia de los Nefilim en la cultura moderna es diverso. Algunos estudiosos argumentan que su presencia refleja una creciente necesidad de explorar las dinámicas entre lo humano y lo divino en un mundo donde las creencias tradicionales son desafiadas. Otros sugieren que su interpretación contemporánea puede servir como un espejo de las preocupaciones sociales actuales, especialmente en lo que respecta a la ética y la moralidad en un contexto cambiante. Este diálogo entre el pasado y el presente permite una reevaluación del papel de lo divino en la vida moderna. Reflexionando sobre lo que la cultura moderna puede aprender de la figura de los Nefilim y su simbolismo, es evidente que estas representaciones ofrecen lecciones sobre la complejidad de la naturaleza humana. Los Nefilim, con sus características contradictorias, invitan a una reflexión profunda sobre la identidad, el poder y la responsabilidad. En un mundo donde los límites entre lo real y lo fantástico se desdibujan, la figura de los Nefilim puede servir como un recordatorio de la necesidad de equilibrar nuestros deseos con las consecuencias de nuestras acciones. Finalmente, al considerar cómo la figura de los Nefilim puede seguir evolucionando en la cultura contemporánea, es probable que continúe adaptándose a los cambios en las sensibilidades culturales y las narrativas emergentes. A medida que las sociedades enfrentan nuevos desafíos y reinterpretan sus mitologías, los Nefilim podrían muy bien transformarse en símbolos de esperanza o advertencia, reflejando las luchas perennes entre el bien y el mal, la creación y la destrucción. Así, los Nefilim no solo permanecen en la historia, sino que también ofrecen una rica fuente de simbolismo y lecciones en la cultura moderna. La figura de los Nefilim nos invita a reflexionar sobre su significado en el mundo contemporáneo y en nuestra búsqueda de significado. Su relevancia en la cultura y la espiritualidad contemporáneas es notable, ya que se manifiestan en diversas expresiones artísticas, literarias y en el discurso espiritual. Estudios recientes indican que los Nefilim han sido reinterpretados como símbolos de la intersección entre lo humano y lo divino, representando aspiraciones y temores sobre la condición humana, la identidad y el poder. En un tiempo marcado por la incertidumbre, su figura resuena con aquellos que buscan entender la dualidad de lo sagrado y lo profano en sus vidas. El simbolismo actual de los Nefilim se manifiesta en el imaginario colectivo, donde son vistos como metáforas de la ambición desmedida y la búsqueda de trascendencia. En la vida cotidiana, su representación puede encontrarse en narrativas que exploran el conflicto entre el deseo de poder y la necesidad de humildad. Este simbolismo invita a una reflexión crítica sobre cómo las aspiraciones humanas pueden llevar tanto a la creación como a la destrucción, sugiriendo que la grandeza puede surgir de la colaboración, pero también de la arrogancia. Así, los Nefilim se convierten en un espejo de nuestra propia lucha por equilibrar la búsqueda de significado espiritual con las realidades de un mundo complejo. Al considerar las lecciones que se pueden extraer de la figura de los Nefilim en la búsqueda espiritual contemporánea, es evidente que su historia evoca temas de ética y responsabilidad. La tradición nos ofrece la oportunidad de cuestionar cómo nuestras acciones impactan tanto a nuestro entorno como a nosotros mismos. Estudios en ética y filosofía contemporáneos sugieren que la figura de los Nefilim puede servir como un recordatorio de la importancia de la humildad y la integración de lo divino en nuestras decisiones diarias. Este enfoque nos invita a aprender de los errores del pasado y a utilizar esa sabiduría para construir un futuro más consciente y sostenible. A medida que consideramos las lecciones que se pueden extraer de los Nefilim, es crucial comparar su simbolismo con otras figuras espirituales. Al igual que los Nefilim, otras figuras míticas, como los héroes y los dioses de diversas culturas, también encarnan la lucha entre el bien y el mal, la aspiración y la caída. Comparaciones con estas figuras permiten una comprensión más profunda de cómo las narrativas espirituales influyen en nuestras percepciones y comportamientos, y cómo estas historias continúan dando forma a nuestro entendimiento del mundo.
El impacto de los Nefilim en la narrativa espiritual contemporánea es significativo, ya que han influido en la forma en que se aborda la búsqueda de significado en la actualidad. Su historia ha sido utilizada para explorar la relación entre el ser humano y lo sobrenatural, y cómo esta interacción puede ser interpretada en un contexto moderno. Las discusiones sobre los Nefilim en foros académicos, así como en la literatura y el cine, reflejan un interés renovado por las preguntas fundamentales de la existencia, el propósito y la moralidad. El debate académico contemporáneo sobre la relevancia de los Nefilim en la discusión espiritual y cultural también resalta su evolución. Algunos académicos argumentan que su simbolismo se ha vuelto más relevante en la era moderna, donde las tensiones entre la ciencia y la espiritualidad se hacen evidentes. Otras voces en el debate sugieren que la figura de los Nefilim puede ser vista como un llamado a la reflexión sobre nuestro lugar en el universo y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la ambición personal y el bien colectivo. Finalmente, al considerar cómo la figura de los Nefilim puede seguir evolucionando en el discurso espiritual y cultural contemporáneo, es posible vislumbrar nuevas interpretaciones que enriquezcan nuestra comprensión. La forma en que se abordan estos temas en la cultura popular, así como en el pensamiento académico, sugiere que los Nefilim seguirán siendo una fuente de reflexión y debate en el futuro. Así, los Nefilim no solo son ecos de un pasado antiguo, sino que ofrecen una rica fuente de reflexión y enseñanza en el presente. La figura de los Nefilim se convierte en un espejo de nuestra propia existencia, invitándonos a reflexionar sobre quiénes somos. En el vasto tapiz de la historia humana, los Nefilim emergen como un símbolo de la dualidad inherente a la condición humana, representando tanto la grandeza como la fragilidad. Su existencia, marcada por la mezcla de lo divino y lo terrenal, sugiere que la búsqueda de identidad está profundamente arraigada en nuestra naturaleza. Estudios de psicología y filosofía enfatizan que la identidad no es un estado fijo, sino un proceso en constante evolución, influenciado por nuestras relaciones, creencias y experiencias. Así, los Nefilim reflejan esa búsqueda continua de entendimiento y pertenencia, encarnando las tensiones que todos enfrentamos en nuestro camino hacia el autodescubrimiento. A medida que consideramos las conexiones humanas que emergen de la historia de los Nefilim, es esencial reflexionar sobre su simbolismo en la búsqueda de identidad. Estas figuras, a menudo interpretadas como seres de gran estatura y poder, pueden verse como representaciones de nuestras aspiraciones y temores. La literatura y la filosofía han abordado esta complejidad. Por ejemplo, el filósofo Friedrich Nietzsche, en su exploración de la superación del ser humano, puede ser interpretado como un eco del deseo humano de trascender nuestras limitaciones. El simbolismo de los Nefilim nos invita a cuestionar lo que significa alcanzar la grandeza y cómo estas aspiraciones pueden llevarnos tanto a la creación como a la destrucción. Invitar a la introspección sobre qué significa ser humano en el contexto de la historia de los Nefilim implica reconocer que nuestra existencia está marcada por un constante tira y afloja entre lo celestial y lo mundano. Los estudios de ética y filosofía contemporáneos sugieren que la humanidad se enfrenta a dilemas morales que resuenan con las elecciones de los Nefilim, quienes, en su búsqueda de poder y conocimiento, a menudo cruzaron límites que llevaron a su caída. Esta reflexión nos proporciona un prisma a través del cual podemos examinar nuestras propias decisiones y sus repercusiones en un mundo que, al igual que el de los Nefilim, está en constante cambio. El impacto de la figura de los Nefilim en la narrativa humana es profundo, ya que han moldeado nuestra comprensión de lo divino y lo humano. Desde su mención en textos antiguos hasta su representación en la cultura popular, los Nefilim han influido en cómo interpretamos la relación entre el ser humano y lo sobrenatural. Esta influencia se extiende a la exploración de la moralidad y la ética, invitándonos a considerar cómo nuestras acciones son influenciadas por fuerzas que trascienden nuestra comprensión. La narrativa de los Nefilim nos desafía a repensar nuestra propia historia y los arquetipos que elegimos abrazar en nuestra búsqueda de significado. Reflexionar sobre las lecciones que se pueden extraer de la figura de los Nefilim para nuestra propia existencia revela la necesidad de un equilibrio entre ambición y responsabilidad. En un mundo donde aspiramos a grandes logros, el peligro de perder nuestra humanidad en el proceso es real.
La historia de los Nefilim nos advierte sobre las consecuencias de actuar sin considerar el impacto de nuestras decisiones, sugiriendo que la verdadera grandeza radica no solo en el poder, sino en la capacidad de conectar, empatizar y crecer juntos. Incorporando perspectivas filosóficas contemporáneas, es evidente que la relevancia de los Nefilim en la discusión sobre la humanidad se mantiene viva. Filósofos actuales abordan la complejidad de la existencia humana a través de la lente de los mitos y arquetipos, argumentando que historias como la de los Nefilim resuenan con la búsqueda de identidad en un contexto moderno. Esta conexión entre lo antiguo y lo contemporáneo resalta la permanencia de las inquietudes humanas, sugiriendo que, a pesar de los avances tecnológicos y sociales, las preguntas fundamentales sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo permanecen sin respuesta. Así, los Nefilim no solo son figuras del pasado, sino que también nos ofrecen una rica fuente de reflexión sobre la condición humana y nuestra búsqueda de significado. En un viaje que trasciende el tiempo, su historia nos invita a mirar hacia adentro,